Hay palabras que escuchamos y se olvidan en cuestión de minutos. Palabras que pasan por nuestros oídos como el viento, que suenan bien por un momento, pero no dejan una huella profunda en el corazón. Pero también existen palabras diferentes, palabras que atraviesan el alma, palabras que llegan justo en el momento en que más las necesitamos, palabras que tienen el poder de cambiar la manera en que vemos nuestra vida. Y hoy vamos a hablar precisamente de ese tipo de palabras. Palabras que fueron pronunciadas hace más de 2000 años, pero que siguen transformando corazones hoy. Palabras que nacieron en los caminos polvorientos de Galilea, en las montañas donde Jesús enseñaba a multitudes, en los momentos donde hablaba cara a cara con personas que estaban cansadas, perdidas o desesperadas. Palabras simples, pero profundamente poderosas. Y lo sorprendente es que muchas veces las hemos escuchado tantas veces que olvidamos el impacto que realmente tienen. Porque cuando uno se detiene a escuchar con atención lo que Jesús dijo, descubre algo impresionante. No eran simples enseñanzas religiosas. Eran palabras que tocaban el corazón humano de una manera directa. Palabras que hablaban del miedo, de la esperanza, del perdón, del amor, de la fe y del propósito de la vida. Y tal vez hoy, alguna de esas palabras llegue exactamente al lugar donde tu corazón la necesita. Tal vez hoy, una frase de Jesús pueda cambiar la manera en que estás viendo lo que estás viviendo. Porque algo que muchas personas no se dan cuenta es que Jesús no hablaba como los maestros religiosos de su tiempo. De hecho, en varias ocasiones, la Biblia dice que las personas se quedaban asombradas cuando lo escuchaban hablar. ¿Por qué? Porque no hablaba con palabras complicadas ni con discursos llenos de reglas difíciles de entender. Jesús hablaba de manera sencilla, pero con una autoridad y una profundidad que tocaban el corazón de las personas. Hablaba usando historias, parábolas, ejemplos de la vida cotidiana. Hablaba de semillas, de pescadores, de pastores, de hijos, de padres, de personas comunes. Y en medio de esas historias simples, escondía verdades que podían cambiar una vida completa. Y eso es algo que me parece fascinante, porque si uno piensa en la historia, Jesús pudo haber hablado con discursos extremadamente complejos, pero eligió algo diferente. Eligió hablar de manera que cualquier persona pudiera entender. Un pescador lo podía entender, un agricultor lo podía entender, una madre lo podía entender, un niño lo podía entender. Y sin embargo, incluso hoy, teólogos, historiadores y estudiosos siguen analizando la profundidad de sus palabras. Y aquí hay un dato curioso que muchas personas no conocen. En los evangelios se registran más de 700 frases directas de Jesús. Pero entre todas esas palabras hay algunas que se repiten constantemente. Frases que parecen pequeñas, pero que contienen una verdad enorme. Frases que han sido repetidas durante siglos, porque siguen tocando el corazón humano generación tras generación. Y hoy queremos detenernos en algunas de esas palabras, no solo para escucharlas, sino para entender lo que realmente significan. Porque a veces una frase que parece simple puede cambiar completamente la manera en que vemos nuestra vida. Y la primera de esas palabras aparece en uno de los momentos más conocidos del ministerio de Jesús. Es una frase que probablemente muchas personas han escuchado antes, pero que cuando uno se detiene a reflexionar, tiene una profundidad increíble. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Es una frase hermosa, pero también muy humana, porque Jesús no comenzó diciendo, «Venid a mí los perfectos». No dijo, «Venid a mí los que tienen la vida resuelta». No dijo, «Venid a mí los que nunca se equivocan». Dijo algo mucho más real. «Venid a mí los que están cansados». Y si somos honestos, todos en algún momento sabemos lo que significa estar cansados. No solo físicamente, a veces el cansancio es emocional. El cansancio de intentar una y otra vez, el cansancio de preocuparse demasiado, el cansancio de cargar cosas que parecen demasiado pesadas.
Y lo que Jesús está diciendo aquí es algo profundamente diferente a lo que el mundo suele decir. El mundo muchas veces dice, tienes que poder con todo. Jesús dice, ven a mí. Y aquí hay algo que pocas personas notan. Cuando Jesús dijo esas palabras, estaba hablando a personas que vivían bajo un sistema religioso extremadamente pesado. Los líderes religiosos de la época habían creado cientos de reglas. Reglas sobre qué hacer, reglas sobre qué no hacer, reglas sobre cómo vivir cada detalle de la vida. Y muchas personas se sentían agotadas intentando cumplir con todo. Entonces, cuando Jesús dice, yo os haré descansar, esas palabras debieron sentirse como un respiro para muchas personas, porque no estaba ofreciendo más cangas, estaba ofreciendo descanso. Y eso nos lleva a otra frase poderosa de Jesús, una frase que aparece varias veces en los evangelios, una frase que Jesús repetía constantemente cuando hablaba con sus discípulos. Jesús decía, no temáis. Es interesante que esa frase aparece tantas veces, porque muestra algo muy humano. El miedo siempre ha sido parte de la experiencia humana. Las personas tenían miedo hace 2000 años y las personas siguen teniendo miedo hoy. Miedo al futuro, miedo a perder algo importante, miedo a no ser suficientes, miedo a lo desconocido. Y cuando Jesús decía no temáis, no lo decía ignorando la realidad. Lo decía recordando algo más grande, que aún en medio de la incertidumbre, Dios sigue teniendo el control. De hecho, hay una escena muy interesante en los evangelios. Los discípulos estaban en una barca en medio de una tormenta fuerte. Las olas golpeaban la embarcación, el viento era tan fuerte que parecía que todo se iba a hundir. Y mientras ellos estaban llenos de miedo, Jesús estaba dormido. Eso siempre me ha parecido un detalle muy curioso. Imagínate la escena. Una tormenta enorme, pescadores experimentados que estaban acostumbrados al mar, pero que aún así estaban aterrorizados. Y Jesús dormía tranquilamente. Cuando lo despiertan, lo primero que dice es algo muy interesante. Les pregunta, ¿por qué tenéis miedo? No porque la tormenta no fuera real, sino porque su presencia era mayor que la tormenta. Y tal vez eso también es algo que muchas personas necesitan recordar hoy. Las tormentas existen, los momentos difíciles existen, pero eso no significa que Dios haya dejado de estar presente. Y hay otra frase de Jesús que me parece una de las más hermosas de todas. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa increíble, porque significa que la presencia de Dios no depende de las circunstancias, no depende de si estamos pasando por un buen momento o por un momento difícil. Es una promesa constante. Y aquí hay otro dato curioso e interesante. Cuando Jesús dijo esas palabras, sus discípulos estaban a punto de enfrentar momentos muy difíciles. Persecuciones, viajes largos, situaciones donde muchas veces estarían completamente solos desde el punto de vista humano. Pero Jesús les deja una promesa. No estarán solos. Y esa promesa sigue siendo real hoy, porque muchas personas pueden sentirse solas, pero eso no significa que realmente lo estén. Y hay otra frase que quiero mencionar porque ha cambiado la vida de millones de personas. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa frase es fascinante, porque habla de libertad, pero no de la manera que el mundo suele pensar. No habla de libertad externa, habla de libertad interna. La libertad de vivir sin culpa, la libertad de dejar atrás el pasado, la libertad de caminar con una conciencia renovada. Y eso conecta con uno de los mensajes más poderosos del Evangelio, el perdón. Jesús habló del perdón de una manera radical. Incluso enseñó algo que todavía hoy desafía a muchas personas. Dijo que debemos perdonar incluso cuando es difícil. Y eso no significa que el dolor desaparezca inmediatamente, pero significa que el corazón puede comenzar un proceso de sanidad. Y en los próximos minutos vamos a seguir explorando más palabras de Jesús. Palabras que han cambiado vidas durante siglos. Palabras que siguen teniendo poder hoy.
Porque cuando uno escucha a Jesús con el corazón abierto, descubre algo hermoso. Sus palabras no solo enseñan, sus palabras transforman. Así que si estás escuchando este episodio, te invitamos a quedarte con nosotros, porque todavía hay muchas frases de Jesús que vamos a explorar. Frases que hablan del amor, de la fe, del propósito y del poder de Dios en la vida de las personas. Y tal vez hoy, alguna de esas palabras llegue exactamente al lugar donde tu corazón la necesita. Tal vez hoy una frase de Jesús pueda cambiar la manera en que estás viendo lo que estás viviendo. Y antes de seguir avanzando, queremos darte la bienvenida oficialmente a este espacio. Si es la primera vez que estás aquí, este es Alimento para el Alma. Un lugar donde nos detenemos un momento en medio del ritmo de la vida para reflexionar, para aprender y para recordar las verdades que pueden fortalecer nuestro corazón. Yo soy Brandon. Y yo soy Connie. Y estamos muy felices de que estés aquí compartiendo este tiempo con nosotros. Si este tipo de contenido bendice tu vida, te invitamos a suscribirte al canal Alimento para el Alma. Y también puedes compartir este episodio con alguien que tal vez necesita escuchar estas palabras hoy. Porque muchas veces, una sola frase, en el momento correcto, puede cambiar completamente la manera en que vemos nuestra vida. Y ahora sí, vamos a continuar explorando algunas de las palabras más poderosas que Jesús pronunció. Porque hay una frase en particular que para muchos resume el corazón completo del mensaje de Jesús. Y esa frase aparece en uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Incluso personas que no se consideran religiosas alguna vez la han escuchado. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Jesús dijo algo que cambió la manera en que el mundo entendía la relación entre Dios y la humanidad. Dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es increíble cómo un solo versículo puede contener tanto significado. Porque durante mucho tiempo, muchas personas pensaban en Dios como alguien distante, alguien que observaba desde lejos, alguien que juzgaba constantemente. Pero Jesús presenta algo completamente diferente. Habla de un Dios que ama, y no de un amor pequeño, sino de un amor tan grande que estaba dispuesto a darlo todo. Y aquí hay un dato curioso que muchas personas no saben. La palabra que se usa en el idioma original para describir ese amor es una palabra muy especial. Es la palabra ágape. En el griego antiguo existían varias palabras para describir el amor, pero ágape era una de las más profundas. No hablaba de un amor basado en emociones momentáneas. Hablaba de un amor sacrificial. Un amor que decide amar incluso cuando es difícil. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque significa que el amor de Dios no depende de si hoy hicimos todo perfectamente. No depende de si hoy tuvimos un buen día o un mal día. No depende de si sentimos que merecemos ese amor. Es un amor que permanece. Y eso es algo que muchas personas necesitan escuchar hoy, porque vivimos en un mundo donde muchas relaciones parecen depender de condiciones. Si haces esto, te acepto. Si logras esto, eres suficiente. Si cumples estas expectativas, entonces vales. Pero Jesús presenta un amor diferente. Un amor que llega incluso cuando la persona está en su momento más roto. Y eso nos lleva a otra frase de Jesús que es profundamente poderosa. Jesús dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Esa frase es impresionante cuando uno se detiene a pensarla, porque significa que no importa cuán complicada haya sido la historia de una persona, no importa cuántos errores haya cometido, no importa cuánto tiempo haya pasado sintiendo que está lejos de Dios. Jesús dice algo muy claro: el que viene a mí, no lo rechazo. Y eso rompe con muchas ideas que las personas han tenido durante años, porque hay gente que piensa que primero tiene que arreglar toda su vida y luego acercarse a Dios. Pero el mensaje de Jesús es al revés. Primero ven y luego Dios comienza a transformar tu vida.
De hecho, hay algo muy interesante si observamos los evangelios. Las personas que más se acercaban a Jesús no eran las que tenían la vida perfecta. Eran personas que estaban pasando por momentos difíciles. Personas que habían sido rechazadas por la sociedad. Personas que cargaban historias complicadas. Y aún así, Jesús los recibía, los escuchaba, los miraba con compasión, y eso nos muestra algo muy importante sobre su carácter. Jesús no vino a buscar personas perfectas, vino a buscar corazones dispuestos. Y eso conecta con otra frase que siempre me ha parecido muy profunda. Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Es una frase que usa una imagen muy clara. Cuando alguien está enfermo, busca ayuda. No se queda esperando a estar perfectamente sano para ir al médico. De la misma manera, Jesús está diciendo que su misión era venir a ayudar a quienes reconocen que necesitan ayuda. Personas que saben que no tienen todas las respuestas. Personas que saben que necesitan algo más grande que ellas mismas. Y esto también nos muestra algo interesante sobre la manera en que Jesús enseñaba. Muchas veces usaba imágenes muy cotidianas. Hablaba de médicos, de semillas, de ovejas, de caminos, de lámparas, de pan, cosas que las personas de su tiempo entendían perfectamente. De hecho, hay un dato curioso que los historiadores bíblicos suelen mencionar. Aproximadamente un tercio de las enseñanzas de Jesús estaban en forma de parábolas, es decir, historias sencillas que escondían una enseñanza profunda. Como la parábola del buen samaritano, o la del hijo pródigo, o la del sembrador. Historias simples pero llenas de significado. Y hablando del hijo pródigo, hay una frase dentro de esa historia que siempre me toca mucho. Cuando el hijo decide regresar a casa, el padre lo ve desde lejos, corre hacia él y lo abraza. Esa escena representa algo muy poderoso sobre el corazón de Dios. Porque en esa cultura, un padre no corría hacia su hijo. Era el hijo quien debía acercarse con respeto. Pero en la historia que cuenta Jesús, el padre corre. Es una imagen increíble. Representa a un Dios que no solo espera, sino que sale al encuentro. Y eso nos recuerda algo muy hermoso. A veces las personas sienten que están demasiado lejos de Dios, pero muchas veces Dios ya está caminando hacia ellas. Y hay otra frase de Jesús que me parece muy poderosa en medio de tiempos difíciles. Jesús dijo, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Es interesante porque Jesús no promete que la vida será perfecta. No dice que nunca habrá dificultades. No dice que nunca habrá dolor. Pero sí promete algo más grande. Promete que las dificultades no tendrán la última palabra. Y eso es algo que muchas personas necesiten escuchar hoy, porque a veces cuando llega un momento difícil, pensamos que todo se terminó. Pero en la historia de Dios, muchas veces los momentos difíciles son solo una parte del camino. Y hay otra frase que quiero mencionar, porque ha sido repetida durante siglos. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Es una declaración fuerte. No dijo que era un camino entre muchos. Dijo que Él es el camino. Y eso tiene una profundidad enorme, porque significa que seguir a Jesús no es solo aprender enseñanzas, es caminar con una persona. Es una relación. Es aprender a confiar. Es descubrir que no estamos caminando solos. Y mientras seguimos explorando estas palabras, uno comienza a notar algo interesante. Muchas de las frases más poderosas de Jesús son sorprendentemente sencillas, pero su profundidad se revela cuando uno las vive. Y todavía hay muchas palabras de Jesús que vamos a explorar en este episodio. Palabras sobre la fe, palabras sobre la misma, palabras sobre el amor al prójimo, palabras que siguen transformando vidas incluso después de 2000 años. Así que quédate con nosotros porque lo que viene a continuación es una de las enseñanzas más revolucionarias que Jesús pronunció. Una frase que desafió completamente la mentalidad de su tiempo y que todavía hoy en día
sigue desafiando la manera en que muchas personas ven el mundo. Y cuando Jesús dijo estas palabras, las personas que lo escuchaban quedaron completamente sorprendidas, porque nadie hablaba de esa manera en esa época. Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir ahora. Y mientras hemos estado recorriendo todas estas palabras de Jesús, algo comienza a hacerse muy claro. Jesús no hablaba simplemente para informar, hablaba para transformar. Sus palabras no estaban pensadas solo para ser escuchadas, estaban pensadas para ser vividas. Porque cada frase que hemos mencionado tiene algo en común. Todas apuntan al corazón humano, al miedo que a veces sentimos, a las dudas que aparecen en medio del camino, a las cargas que muchas veces llevamos en silencio. Y cuando uno escucha a Jesús con atención, descubre algo profundamente hermoso. Jesús siempre hablaba con esperanza. Incluso cuando hablaba de dificultades, siempre señalaba un camino hacia la luz. Y una de las enseñanzas más impactantes de Jesús tiene que ver precisamente con eso, con la manera en que respondemos a la vida y a las personas. Porque en una ocasión Jesús dijo algo que, incluso hoy, sigue sorprendiendo a quienes lo escuchen. Dijo, «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Pero no se detuvo allí. También dijo algo que para muchos fue completamente revolucionario. Jesús dijo, «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen». Imagínate escuchar esas palabras en ese tiempo, en una época donde la justicia muchas veces significaba devolver exactamente lo que uno recibía. Si alguien te hacía daño, se esperaba que respondieras de la misma manera. Pero Jesús propone algo completamente diferente. Un camino que rompe el ciclo del odio. Un camino que responde al mal con bien. Y eso no significa que sea fácil. De hecho, es una de las enseñanzas más desafiantes que Jesús dio. Porque amar cuando todo va bien es sencillo. Pero amar cuando alguien nos ha herido requiere algo mucho más profundo. Requiere un corazón transformado. Requiere entender que el amor que Jesús enseñaba no era simplemente una emoción, era una decisión. Una decisión de no permitir que el odio gobierne nuestro corazón. Y si uno observa la vida de Jesús, se da cuenta de que Él no solo enseñó estas palabras, también las vivió, incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando estaba en la cruz. Uno de los momentos más impactantes del Evangelio ocurre precisamente allí. Mientras estaba siendo crucificado, mientras estaba rodeado de dolor, Jesús pronunció una frase que sigue estremeciendo a quienes le escuchan. Dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Es difícil imaginar la profundidad de ese momento, porque esas palabras muestran el corazón completo del mensaje de Jesús. Un corazón lleno de amor, incluso en medio del dolor. Y tal vez eso es lo que hace que sus palabras sigan siendo tan poderosas hoy. Porque no eran solo enseñanzas, eran la expresión de un amor que estaba dispuesto a darlo todo. Y si algo podemos aprender de todas estas palabras que hemos explorado hoy, es que el mensaje de Jesús siempre apunta a lo mismo, a una vida transformada por el amor, una vida guiada por la fe, una vida que confía en Dios incluso cuando el camino no es fácil. Porque cuando uno comienza a vivir las palabras de Jesús, algo empieza a cambiar. La manera en que vemos nuestras dificultades cambia. La manera en que vemos a las personas cambia. Incluso la manera en que nos vemos a nosotros mismos comienza a transformarse. Tal vez por eso sus palabras han cruzado siglos, culturas, idiomas y generaciones, porque hablan directamente al corazón humano. Y tal vez hoy alguna de esas palabras llegó exactamente al lugar donde tu corazón la necesitaba. Tal vez hoy recordaste que no estás solo. Tal vez hoy recordaste que Dios sigue caminando contigo. Tal vez hoy recordaste que incluso en medio de las dificultades siempre hay esperanza. Y antes de despedir este episodio, queremos tomar un momento para hacer algo muy especial. Queremos orar juntos.
Tal vez estás escuchando esto en tu casa, tal vez en tu trabajo, tal vez mientras descansas o incluso antes de dormir. Donde quiera que estés, te invitamos a tomar un momento para respirar profundo y permitir que estas palabras lleguen a tu corazón. Vamos a poner nuestras vidas, nuestras cargas y nuestros sueños en las manos de Dios. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón agradecido. Gracias por tu palabra. Gracias por las palabras de Jesús que han iluminado el camino de millones de personas a lo largo de la historia. Palabras que siguen teniendo poder hoy. Palabras que siguen sanando corazones. Palabras que siguen trayendo esperanza en medio de los momentos más difíciles. Padre, tú conoces a cada persona que está escuchando esta oración ahora mismo. Sabes lo que están viviendo. Sabes las luchas que llevan en silencio. Sabes los sueños que guardan en su corazón. Sabes las llagas que nadie más ha visto. Y hoy queremos poner todo eso en tus manos. Señor, si hay alguien que hoy está cansado, dale descanso. Si hay alguien que hoy está preocupado, dale paz. Si hay alguien que hoy siente que el camino es demasiado difícil, dale nuevas fuerzas. Padre, ayúdanos a recordar las palabras de Jesús. Ayúdanos a vivirlas. Enséñanos a amar incluso cuando es difícil. Enséñanos a perdonar incluso cuando el dolor ha sido profundo. Enséñanos a confiar incluso cuando no entendemos todo lo que está pasando. Señor, llena nuestro corazón de fe. Que cada día podamos caminar recordando que tú estás con nosotros. Que no estamos solos. Que tu amor nos acompaña en cada paso. Padre, bendice a cada persona que escuchó este episodio. Llena su hogar de paz. Llena su mente de esperanza. Llena su vida de tu presencia. Y que las palabras de Jesús no solo sean algo que escuchamos, sino algo que transforme nuestra manera de vivir. Que podamos caminar con amor, que podamos caminar con fe, que podamos caminar con la seguridad de que tú tienes el control de nuestra historia. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos. Confiamos en tu amor. Confiamos en tu plan. Y creemos que lo mejor todavía está por venir. En el nombre de Jesús. Amén.